El inicio de Firewatch empieza con Henry, el protagonista, bajándose de su carro para hacer una larga travesía a través del bosque. Dura 2 días en las afueras hasta que llega a una torre de vigilancia en la que conoce a Delilah, la encargada de contactar a los guardabosques del Parque Nacional de Yosemite. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Henry está aquí como el nuevo Ranger, y ella le habla sobre los gajes del oficio y se llegan a conocer un poco. El primer día de trabajo ella lo llama y durante su conversación Henry ve por la ventana que alguien está lanzando fuegos artificiales, así que, naturalmente, va a lidiar con él. Lo que sigue es una caminata por el bosque que lleva a Henry hasta el lago en el que están 2 chicas desnudas. Las afrontamos sobre los fuegos artificiales en un intercambio no falto de insultos y gritos, se van y luego nos toca a nosotros. Este es el primer día de muchos en los que estaremos cumpliendo recados propios del empleo como guardabosques, y desde aquí podemos ver que es exactamente Firewatch, un walking simulator. A mucha gente le gusta bromear sobre cómo este género no tiene mucha profundidad o que sus juegos carecen de gameplay, entre comillas, y lo entiendo. Los juegos deberían ser experiencias inmersivas, y ¿qué hay de inmersión en la simple acción de caminar? Sin embargo, irónicamente, estos títulos, y en especial Firewatch, logran sumergirme en su mundo de una manera que encuentro difícil de lograr en juegos que apuntan a una experiencia más caótica. Son reservados en su ejecución, y me transmiten una sensación de... Durante tus recorridos es probable que te apegues al entorno. Firewatch tiene una estética bastante vistosa que hace de los falsos paisajes de este parque inexistente un placer para la vista. Aparte del sonido de la naturaleza, también escucharás la relajante banda sonora que te confortará de vez en cuando. Pero tu principal acompañante es realmente Delilah, o al menos su voz. Ella no es un personaje al que veamos físicamente. Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Aparte de dibujarte y educarte en cómo ser un buen guardabosque, ella es quien te da las tareas. Pero lejos de ser un personaje cuyo único propósito es proveer al jugador de misiones, ella verdaderamente está contigo. There's really no way past some of this underbrush that's grown over the trail. See, the thornier a trail is, the less inclined a ranger is to want to deal with it. They'll just hike or take their horse a different way. Conforme pasan los días mientras te diriges de punto A punto B en tus diligencias, ocasionalmente recibirás una llamada y te darán distintas opciones para responderle. Si ves algo que te llama la atención, dígase un tronco, una bajada o una lata de cerveza, lo más seguro es que puedas mencionárselo a Delilah y empezar una conversación alrededor. A partir de estas interacciones, Henry claramente desarrolla un afecto hacia ella, y nosotros como jugador también. Durante mis travesías me encontré esperando su siguiente línea de diálogo para ver qué tenía que decir y con qué respondía Henry. En un principio me dije a mí mismo que era raro. ¿En serio le agarré tanto cariño a un personaje que ni siquiera sabemos cómo se ve? Y sí, pero al mismo tiempo me di cuenta de que esto es exactamente lo que busco en otros juegos. Cuando me dan un compañero, espero que ese individuo tenga un impacto considerable en mi experiencia. Si es que me agrade o me caiga mal, tiene que generar una emoción en mí como jugador. Y cuando no lo hacen, generalmente es un fallo. Y Delilah, en sus comentarios burlones, su interés por la vida personal de Henry y momentos en los que se abre, logra el cometido de hacerte sentir acompañado y, a veces incluso, querido. Lo cual de cierta forma contradice al propio Henry. La razón por la que él tomó este puesto no es porque desde pequeño quería ser un guardabosque por amor a la naturaleza o un sentimiento de responsabilidad para preservarla. Está aquí porque quiere escapar. Su esposa, Julia, quien sufre de demencia, está en una condición tan crítica que sus padres se la llevaron a vivir con ellos, dejando a Henry solo, y eso claramente le ha afectado. Así que, un día, mientras ve el periódico, nota una vacante como guardabosque
y acepta el trabajo pensando que es su oportunidad perfecta para aislarse. Sin embargo, conforme pasan los días en soledad desde su torre, empieza a desarrollar una relación con Delilah. Lo que en un inicio son interacciones relativamente formales, poco a poco van transformándose en un sentimiento íntimo. Ellos tienen una química. Lo bonito de esta relación es que tú, como jugador, tomas un rol activo en desarrollarla. De vez en cuando a Henry le tocará salir de su torre y hacer un encargo, y conforme vayas navegando el bosque, Delilah te pregunta acerca de tu vida, te da tips para tu trabajo y dice chistes, y tú eliges cómo responderle. Ahora, esta toma de decisiones no funciona en una forma tradicional. No hay varios finales y la relación no cambia dependiendo de lo que elijas como si fuera un RPG. El punto no está en moldear la narrativa como el jugador quiera, sino en hacerlo sentir que está hablando con un ser humano. Delilah, un personaje al que nunca le vemos la cara, se siente tan auténtica como una persona real. También ayuda el hecho de que estos diálogos ocurren de manera casual. No están forzados en la historia, sino que surgen espontáneamente mientras caminas y tú eliges el ritmo de cómo proceden. Puedes incluso no hablarle e ignorarla por completo. Aunque yo no recomiendo esto, pues esas cálidas charlas aportan mucho a disfrutar el juego. En esas transiciones, cuando caminas de vuelta a la torre y el sol se oculta entre las montañas, me convierto en Henry, y por mucho que me encuentre apartado y a probablemente decenas de kilómetros lejos de la civilización, no estoy solo. Hay una belleza en estos momentos. Cada uno de nosotros en este planeta tiene sus problemas, inseguridades y molestias, y muchas veces esa carga lleva a querer aislarnos y separarnos del resto del mundo. Pero cuando la gente se refiere a esto, generalmente buscan desconectar de cualquier tipo de distracción. Puedes apagar tu teléfono, tu televisor y tu computadora, o salir de tu casa y disfrutar de la naturaleza, y es perfectamente válido. Pero yo encuentro una conexión similar cuando me refugio en las obras que veo, cuando enciendo mi PC e inicio estos mundos virtuales en los que perderme. Juegos como Firewatch me permiten conectar con su mundo íntimamente, y entonces yo, al igual que Henry, encuentro el bosque del ficticio Parque Nacional de Yosemite tremendamente confortante. Siempre he apreciado estas experiencias. Con el constante bombardeo de acción y espectáculo en media moderna, los momentos de tranquilidad son muy escasos y eso hace que sean más preciados. Son estos instantes de serenidad en los que me dirijo hacia un destino y me pierdo en las hermosas vistas lo que me hace intimar y lo que me recuerda por qué disfruto tanto de este tipo de obras. Es por eso que constantemente las busco, no solo videojuegos. Películas como Boyhood o la trilogía de Before, que superficialmente parece que van de nada, pero es porque centran sus historias alrededor de las interacciones cotidianas de sus personajes. En el caso de Boyhood seguimos la historia de Mason y cómo pasa por las distintas etapas de una juventud moldeada por la cultura estadounidense. Lo vemos crecer de un niño ingenuo a un adolescente ligeramente rebelde a un adulto en formación. Pero lejos de mostrar la vida de Mason como una serie de eventos importantes que definen estructuralmente la película, su narración es más diluida. Conforme pasan los años, Mason va madurando y se nota un cambio en su figura. Pero estos cambios no son tan notables, sobre todo en una primera vista. No hay transiciones extravagantes o títulos que digan cuál es el año, sino que salten el tiempo de forma muy natural. En la vida real no notamos lo mucho que crecemos como personas, sino en retrospectiva. Nuestra vida es una serie de días y sucesos ininterrumpidos, y la película parece consciente de eso. You know, it's funny the way memory works. I'm kind of obsessed with that. So this film, I was really trying to go for those off-kilter moments. You know, they're not trying to say any big statement about growing up. It's just another moment in your life. Existe la concepción de que los momentos más importantes de nuestra vida son los que nos definen. Graduarte, empezar la universidad, independizarte de tus padres o tu matrimonio. Y tiene sentido. Al final, estos son los momentos a los que aspiramos y hasta algunos de ellos se celebran. Pero la vida quizás no está definida por ellos, sino por los espacios entre ellos. La trilogía de Before también sigue una idea similar, y no puede ser más evidente en su realización que con la primera, Before Sunrise. Para ser una película de romance es muy relajada,
El encuentro inicial entre Jesse y Celine no podría ser más casual. Ambos cruzan miradas en un tren que recorre Europa. Jesse toma la iniciativa de hablarle, conversan y le hace la propuesta de pasar su último día paseando juntos por Viena. Celine pudo perfectamente rechazar la propuesta de Jesse, pero ella acepta. Y lo que sigue es un lento recorrido por las calles de la capital de Austria, llevado de las manos de dos personas en sintonía. La pareja nos guía en este vals de emociones y anécdotas que, mientras avanzan, vemos cómo congenian en una muestra de amor que se siente muy sincera. En las casi 2 horas que dura, la película es básicamente una conversación larga entre Jesse y Celine. Y ya, eso es todo. Solo 2 personas perdidas en un mar de caras. Desde que se bajan del tren hasta que se despiden, los acompañamos, presenciando la creación de un genuino lazo emocional que nos atrapa tanto como a ellos, sin necesidad de ser cursi o sobreexpositivo, o dando una conclusión satisfactoria para ellos o el espectador. Nos sentimos en armonía, porque la magia está en eso, en la agradable cotidianidad de una conversación hasta el amanecer entre 2 amantes. Las películas de Ghibli son conocidas por ser todo menos cotidianas. Sus obras están basadas en mundos de fantasía e incluso cuando establecen sus historias en la realidad, siempre hay un elemento que las separa de nuestra dimensión ordinaria. Así que no es coincidencia que justamente vaya a hablar de su cinta más humilde en ese sentido. Susurros del Corazón, estrenada en 1995, sigue los pasos de Shizuku, una chica que busca un propósito en su vida. Aquí no hay magia, ni sirenas, ni brujas, ni criaturas mitológicas o castillos en el cielo. Esta es, simple y sencillamente, un coming of age sobre una chica perdida en la flor de la juventud. Es una muy buena película, pero parte de por lo que me gusta tanto es que en su minimalismo sigue teniendo la habilidad que poseen las obras del estudio para cautivarte. La historia de Shizuku es una con la que muchas personas que pasaron por una juventud indecisa, debatiendo sobre si deberían seguir sus sueños, pueden empatizar. Su temática apunta a un escenario más familiar que deja atrás la fantasía para mostrarnos el día a día de la gente común. Suena aburrido, pero es precisamente en esa cotidianidad que demuestra nuestra persecución por crear mundos extraordinarios a los que escapar, como en el caso de Shizuku. Su vida anhela por algo mágico, algo que le haga querer trasnocharse por decisión propia y compartir con los demás. Busca crear y se muestra muy apasionada por ello, porque de otra forma estaría viviendo una rutina monótona sin sentido. すごいね、もう進路を決めてるなんて。私なんか全然見当もつかない。毎日なんとなく過ぎちゃうだけ。 Es por eso que cuando conoce a Seiji, una llama dentro de ella se aviva. Él es el impulso que la lleva a querer escribir y esforzarse en dar lo mejor de sí misma, para vivir en el presente. Es por eso que la película presta tanta atención a los detalles de la ciudad. Cosas como la gente del fondo, el viento que sopla los árboles o el tráfico de las calles. Elementos que siempre están en movimiento para darle viveza al mundo, que por más que suene ficticio, sigue siendo un reflejo de nuestra realidad y cómo debemos apreciarla. Capaz no serás consciente de estas ideas viendo la película, pero el punto está justamente en integrarlas naturalmente dentro de su imagen para que las hagamos pasar por lo que son, background noise o ruido de fondo. Existen no para que te fijes en ellas, sino para que las asocies como parte de su mundo. Les da un propósito. Y se podría decir que ese es el mensaje de Susurros del Corazón. Darle un propósito a aquello que adorna nuestra rutina y convertirlo en algo con mayor significado. Algo similar pasa con el caso de Hannah y Alice, otro coming of age con toques de slice of life. Esta dirigida por Shunji Iwai. Ahora, no he visto la filmografía de Iwai, pero tengo entendido que muchas de sus obras buscan reflejar esta misma tranquilidad y belleza orgánica, a veces encontrándose con la fealdad de la realidad. El caso de Hannah y Alice no será una película muy profunda, pero como dice el usuario Indomie Supremacist en Letterboxd, este film carece de lo que llamarías un mensaje, una declaración o una moral de la historia. Pero ¿no es la vida así a veces? De vez en cuando, una historia coming of age no es tanto una gran revelación sobre la vida, sino sobre hacer amigos, pelear contra bullies, perder el último tren a casa, adaptarte a tu nueva escuela, darle un certificado de matrimonio a tu crush, participar en un falso exorcismo o aprender que la anafilaxia no es un tipo de maldición de Judas.
Es una película rara, solo véanla. Y por cierto, si quieren ver cómo yapeo sobre cine pueden seguir mi cuenta. Pero la conclusión está en cómo formamos estos fuertes lazos emocionales en situaciones completamente casuales. De hecho, déjenme empezar desde el inicio. El caso de Hana y Alice es esencialmente un engaño. La premisa trata sobre esta chica, Tetsuko Arisugawa, o Alice para los panas, quien es transferida a una nueva escuela. Sin embargo, algo anda mal. Sus compañeros la tratan raro, y Alice no tarda en descubrir que hay un misterio que gira en torno a su aula, específicamente el pupitre en el que ella se sienta. Resulta que, tiempo atrás, un estudiante llamado Judas tenía 4 esposas, también llamadas Judas, quienes después de enterarse de su infidelidad, lo mataron, y ahora su alma posee a aquellos que se sientan en su pupitre. Así que, durante la primera mitad, la película es un misterio. Pero en un punto Alice conoce a Hana Hirai, la otra protagonista, quien la ayuda a investigar el caso y si este Judas realmente está muerto. Y estas misiones, por así llamarlas, son un fracaso cómico que llevan a ambas a deambular por las calles mientras crean un lazo. Para este punto ya no es un misterio sino un slice of life, y es aquí que la película cobra sentido, al menos para mí. Lo que estamos viendo no es un drama de misterio, sino a 2 chicas jugando a ser detectives de un drama. Crean la ilusión de que hay un trasfondo enigmático porque te pone desde la perspectiva de Hana y Alice, quienes creen que la vida es más interesante de lo que en realidad es. Al igual que Shizuku, ambas persiguen un objetivo, pero a diferencia de la primera, quien buscaba una pasión a través de la escritura, Hana y Alice son más inmaduras. En su inocencia se creen la historia de Judas porque son niñas, por supuesto que creen en exorcismos. Digo, ¿no suena eso interesante? Todos fuimos niños. En algún momento pensábamos que existían fantasmas, aliens, monstruos o cosas así porque son narrativas intrigantes, sobre todo si nuestro día a día es una repetición de situaciones mundanas. Conforme avanza la película, ambas discuten, corren, se cansan, comen y duermen debajo de un camión llevándolas a abrirse. En un momento, Hana revela que ella tuvo un crush con Yuda y llora. En otro, Alice le enseña a bailar ballet. Y de nuevo, al igual que Before Sunrise, todo esto ocurre de manera orgánica. En ningún momento ambas declaran una intención de convertirse en mejores amigas. Podrías incluso decir que al inicio de su relación se odian. Y al final... セーラー服デビューか。ずっと品切れでやっと届いた。君も制服久しぶり1年4ヶ月ぶり。似合わねEl caso de Hana y Alice te da la misma sensación que ver Before Sunrise. Vivir en el ahora y saborear los momentos de tranquilidad en los que intimas con otro. Funciona especialmente aquí porque, a pesar de ser anime, ninguno de sus personajes se siente artificial, todo lo contrario. He leído a personas decir que no les gusta la rotoscopia, pero yo pienso que es uno de los puntos más fuertes de la película. Permite capturar un movimiento más humano, que le da un carácter genuino a los personajes. Esos pequeños movimientos y expresiones comunican más sobre sus personalidades que cualquier diálogo. Algunos dirán que estas obras son aburridas o que no dicen mucho, y lo entiendo. No todas estas películas y juegos conectarán con la gente de la misma manera que hicieron conmigo, y eso está bien. Quizás sea yo sobreanalizando el azul de las cortinas, pero también noto que hay una cierta tendencia en la actualidad por la inmediatez. Por eso aprecio estas experiencias todavía más. No siguen una narrativa tradicional, no tienen arcos complejos o una cronología extensa, no tienen ninguno de estos elementos a los que estamos tan acostumbrados a ver. Tampoco los necesitan. Algo no tiene por qué bombear tu sangre constantemente para entretenerte o ser destacable. Simplemente existe.